Muy buenas cosmonautas, hoy os traigo un vídeo de los imprescindibles del cómic. Por fin ya este año vamos a empezar con esta sección que había dejado un poquito abandonada a final del año pasado, porque me quedé un poquito en blanco en cuanto a las obras que traeros aquí al canal, pero ahora ya me siento otra vez con ganas, con fuerza, con mucho interés de traeros varias obras a lo largo de este año, que ya tengo al menos planeadas 3, y vamos a empezar esta vez con un cómic muy importante, es que es muy imprescindible, vamos, es que todo el mundo ha oído hablar de él, y es este Persepolis. Ya sabéis que esto se trata de traeros mis reflexiones, mis impresiones sobre esta obra, ¿no? Sobre obras que se consideran y se tildan de imprescindibles en el mundo del cómic. Y bueno, pues por A o por B se dice siempre que se tienen que leer, ¿no? Pues cómo llego yo a ellas, cuáles son mis impresiones al leérmelas. Pero por favor no penséis que quiero sentar cátedra sobre lo que significa esta obra en concreto para el mundo del cómic en general ni nada así, ¿vale? Esta sección no va de eso. Y bueno, antes de empezar, sí que es cierto que esta sección la he dejado un poquito abandonada, porque ya sabéis que a lo largo de todo el canal tenéis un montón de vídeos, ¿vale? De hechos de varios cómics muy importantes que tenéis en un listado. Porque así a bote pronto tenéis vídeos de From Hell, El Incal, Sandman, tenéis Hellboy, El Eternauta, Born Again, Watchmen, Planetary, V de Vendetta, 300, Lobezno Honor, o por supuesto Maus o Dios ama el hombre mata, que este creo que fue de los primeros vídeos imprescindibles que hice. Entonces, bueno, tenéis un porrón y esta vez pues toca este cómic de Persepolis de Marjane Satrapi, que me ha parecido muy interesante, pero a la vez he sentido en algún momento que no llegaba al nivel de comprensión, puede ser, de reflexión o de reseña, ¿vale? Para poder abordar esta obra. Para mí ha sido todo un reto, ¿vale? He estado pensando muchísimo sobre cómo abordar esta reseña, qué cosas contaros, cómo llegar al nivel para contar algo interesante sobre esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya no nos demoremos más, vamos a empezar y ya sabéis, abrochar los cinturones, bajar las escafandras, que comienza Cosmic Comics. Pues cosmonautas, tenemos entre las manos la primera obra como autora completa de Marjane Satrapi. El cómic es el archiconocido Persepolis, que salió por entre 2000 y 2003 en 4 libros, siendo por supuesto reeditado y reimprimido como 10.000 veces, ¿vale? Por todos lados, por todas las editoriales. Pregunta a cualquier persona, a cualquiera, aunque no lea cómics, dile, oye, Persepolis y tal, y le va a decir, me suena, eso sí. Pues seguro, porque además yo esta obra no la conocí por el cómic, o sea, yo sabía que era un cómic, pero la conocí por la película de animación que sacaron por el 2007. Y es que sí, este cómic se ha vuelto un hito, ha traspasado el medio del cómic totalmente, y es en parte por la sencillez del dibujo y por los temas tan adultos que trata de una forma tan sencilla, es decir, traspasa algo muy complejo con muchos matices a una forma muy comprensible de lectura. Y es que vamos a ver una dura realidad de cómo era la década de los 80 en el país de Irán. Me parece un ejercicio magnífico en cuanto a la difusión de esa información a través de este cómic, por su dibujo sencillo, que tiene como un trazo infantil, entra muy bien y sirve de contrapunto por el color en blanco y negro y dureza de las imágenes, impactando muchísimo en el lector con el doble de fuerza. Sí, la autora es la protagonista de esta obra y se trata de un relato autobiográfico, pero como ella bien apunta, la motivación no es hablar sobre sí misma, sino arrojar luz sobre la situación social que se vivía en Irán dentro de un marco muy convulso y lleno de factores que afectaban de forma muy particular su vida y la de muchísimos congéneres. Yo creo que más allá de esto, ¿vale? De guerra, revoluciones y todo tipo de movidas que ocurrieron en Irán, sí que la autora realmente habla de sí misma, ¿vale? Y de forma bastante personal, además, poniendo el foco en su experiencia. Por supuesto, ella es el vagón del tren en el que nos movemos, ¿vale? Por las vías que nos van a mostrar un poquito esa realidad en muchos aspectos, pero diría que también ella es el motor, ella es la locomotora que nos va llevando por esas vías. Es decir, hay momentos que ella, cuando se aleja de la realidad de Irán y vive otro tipo de realidad, nosotros vamos con ella, no nos quedamos en Irán viendo las cosas que ocurren. Entonces, bueno, es importante saber esto, que aunque ella sí que quiere reflejar una realidad, vamos a ver realmente mucho la suya, y está bastante condicionada por varios aspectos, sobre todo de su educación. Esto no estaba en guión y ya me voy a liar luego al explicar otras cosas, ya verás tú. En esta obra, aparte de ver crecer a esta autora a lo largo de los 80, ¿vale? También vamos a ver un montón de personajes secundarios muy importantes que nos van a dar una
una imagen pequeña, ¿vale?, de cada punto social que tiene o que tenía en esa época Irán. Pero como digo, todo a través del filtro de la autora, no se aleja de él. Y esto lo va a hacer de forma muy interesante porque vamos a seguirla con acontecimientos que ella va viviendo, ¿vale?, acontecimientos que ella precisamente es la protagonista, y luego también otras historias que nos van contando otros personajes o se lo van contando a ella, ¿vale?, para ponernos en circunstancia, en situación. A lo mejor pues viene un tío, viene la abuela, viene el padre, viene algún compañero del colegio y le cuentan cosas que nos hacen ponernos en perspectiva. Entonces nos encontramos con que a veces ella es un agente activo de la acción y a veces es pasivo. Es un cómic complicado de reseñar, ¿vale?, porque podría pasar página por página comentando ciertas cosas y aspectos que vive ella, o de lo que es formalmente el cómic, o de lo que significa en cuanto al contexto social, porque te lanzan un montón de información cada pocas hojas. Esto lo dividen en 4 libros principalmente, ¿vale?, que vamos a tener pues distintas elipsis temporales bastante grandes en los que se va a centrar en una parte de su vida, pero sobre todo en cada uno de esos libros hay un montón de mini arcos muy pequeñitos que te van contando como anécdotas pues toda esa situación global que vivía la protagonista en aquella época, ¿vale? Como hemos hablado antes, había un montón de revoluciones, hubo guerra, tuvo que vivir en exilio también una temporada. Nos cuenta su experiencia en ese exilio y el contrapunto tan fuerte, tanto moral, profesional, existencial, ¿vale?, para lo que era su educación en Irán, y cómo se refleja luego la realidad en el capitalismo más occidental. Todo un choque cultural brutal el que vive, porque empieza viviendo a lo mejor pues una revolución, una guerra en la que muere gente, mueren amigos, bombardean su propio barrio, ¿vale?, y luego se va a una Alemania en la que esa realidad es totalmente ajena. Por eso digo que en un momento dado es un cómic que es difícil de absorber toda la información que te va lanzando porque es muchísima, pero a la vez es un cómic que es muy sencillo de leer, te lleva muy bien por la lectura y de forma simple, para que tú lo vayas siguiendo de forma muy natural, casi como si fueses un niño. Creo que precisamente es una de las virtudes que tiene a la hora de difundir el mensaje. Y por otro lado, importante, no esperéis que sea un cómic con una historia, ¿vale?, que tenga su principio, su momento álgido ahí con rebullo a la mitad y luego pues un final complaciente, o que termine o que cierre una realidad, ¿no? Esto sí, son 4 capítulos, parece que va a tener un desarrollo formal habitual, ¿vale?, en el mundo del cómic, pero al final acaba diluyéndose en lo que son pequeños capítulos. Como digo, en a lo mejor una página o 2, 3 páginas ya nos cuentan como mini arcos argumentales, y va así como cosas sueltas a lo largo de toda la historia. Por supuesto sigue un hilo cronológico, que es el de la vida de la propia Satrapi, y vamos a ver una evolución en el personaje, pero como comento, como con pequeñas secciones muy pequeñitas que te van contando diferentes partes de la realidad iraní en la que vivía. Seguramente que en esta parte estructural haya muchas más cosas que no soy capaz de discernir o de analizar, ¿vale?, perdonadme por mis limitaciones, pero bueno, más o menos eso, para que os hagáis una idea, es lo que podéis encontraros en este cómic. El caso es que, como os comento, es una obra que se lee de forma sencilla, clara, con linealidad cronológica en la vida de Satrapi desde que era una niña de 10 años en el 1979 hasta la edad adulta en la que abandona su país de origen por segunda vez. Esto, bueno, es que la primera vez de hecho la vamos a ver desarrollándolo en todo un capítulo entero. Por supuesto pasaremos con varias elipsis que avanzarán cuando haga falta contar otro punto interesante de la sociedad iraní y haya gastado todos los cartuchos para representar el entorno en el que vivía, y dividido, como os dije, en 4 grandes bloques. Para dicha representación no va a escatimar en cortas anécdotas de todo tipo, poniendo el foco, por ejemplo, en los primeros compases, tanto familiares, tíos, abuelas, padres, como allegados, cuidadoras, amigas de colegio, adultos, niños, las noticias de la BBC, por ejemplo. Esta historia se va a nutrir tanto de experiencias propias con las que llegaron a ella, y que gracias a la ingenuidad infantil que vive la propia protagonista en esos primeros libros de la obra, nos dará una visión en la que nos haremos tantas preguntas como la propia Satrapi. Habrá cuestiones sencillas como la represión por tener que ocultar su cabello, mientras los hombres no, otras reflexiones más complejas como son los motivos subyacentes a la propia guerra, ¿vale?, tanto de origen político, social, cultural, tradicional, religioso, ¿vale?, pero siempre bajándolo al fácil entendimiento del lector y sin ser condescendiente con su propia cultura. El enfoque que tiene este cómic, quiero dejarlo esto sumamente claro, es el de aportar luz al mundo occidental sobre las realidades que vivían en Irán, que se deje ver como algo bárbaro y ajeno culturalmente y lleno de tópicos terroristas, para acercarnos a ellos en el aspecto humano. También, por supuesto, que reflexionemos sobre los contrastes en la forma de vida que ella tenía, que nos planteemos
cuestionemos su estilo de vida y reflexionemos sobre los contrastes en la forma que nos afecta a nosotros, que nos planteemos el nuestro propio en contraposición al suyo. Y aquí es donde viene lo verdaderamente complejo. No puedo hacer una reseña sobre toda la información cultural que nos va soltando y que nos impacta luego como lectores a nosotros. No quiero sacar conclusiones tampoco, sino reflexiones. Ya veremos cómo las realidades de Irán muchas veces estaban marcadas, como dije, por infinidad de agentes que muchas veces no somos ni capaces de controlar ni de analizar. Vamos, la política que tenía en ese momento y los regímenes de los que venían, la religión, la tradición cultural derivada de estos dos, que además era diferente de puertas para dentro del hogar que el de puertas para afuera. O sea, vivían realidades diferentes en lo que es el núcleo familiar, ¿vale? Al que luego se vivía en las propias calles, que era una represión brutal. Por supuesto vamos a ver, aunque de forma algo superflua, los intereses de Occidente por su petróleo y riquezas que convulsionaron el país, las revueltas internas de revolución y la guerra con Irak. Veremos rebeldía, veremos fanatismo, veremos represión y también una liberación, una evolución social que no siempre iba en la dirección que les habría gustado, corriendo muchas veces un peligro continuo de su vida, ya sea por un bombardeo o por contraponerse de forma rebelde ante algunas figuras de autoridad. Veremos en muchos casos la censura local que vivía la protagonista y en otros como el capitalismo se intentaba colar en las vidas de los más jóvenes como forma de expresar rebeldía y libertad contra tanta opresión. Y es que si hay algo remarcable también en esta obra es el salto generacional, ¿vale? De la generación de los padres de la propia Satrapi al que vivía ella misma en su juventud. Y aún así he de decir que los padres de la protagonista eran bastante modernos para aquella época. Y vamos a ver cositas interesantes porque, por ejemplo, hay un momento dado en el que la protagonista precisamente viaja a Alemania y experimenta un mundo lleno de trivialidades sin importancia, muy alejadas de la vida que llevaba en Irán. Y esto contrasta enormemente con lo vivido en la guerra. Veremos cómo su idea preconcebida de libertad social choca de bruces con un estilo de vida que no es el que esperaba, en el que después de 4 años viviendo allí, en Alemania, no consigue encajar bien. Finalmente tendrá graves problemas de adaptación, insalubres incluso, y es que aparte sufre hasta la exclusión inmigrante de la sociedad alemana, ¿no? Esto hace que se vea obligada a volver a Irán con sus padres, a refugiarse en lo conocido, volviendo a tener otro choque cultural, porque quieras que no, en cierta manera sí que se había acostumbrado a una forma de vida allí en Alemania que choca de bruces con la que se vive totalmente en Irán. Así que sí, vamos a ver a una protagonista que vuelve otra vez a la represión, a vivir la guerra que dejó atrás y se convierte en una mujer desarraigada tanto de Oriente como de Occidente. Y poco a poco, en lo que se va desarrollando esta historia, se va apreciando el dolor generalizado que siente y no escatiman a informar tanto de lo malo que le ocurre por la situación social y política, sino que también hace hincapié muchísimo en sus propios errores y múltiples defectos sin edulcorar su responsabilidad en la toma de las malas decisiones de su vida. Es un cómic que lanza muchas reflexiones, pero no dictamina de forma tajante ningún juicio ni hacia Irán ni hacia Occidente, pero deja perlas de crítica para todos. Y es que realiza muchísima crítica a porrón de situaciones diferentes, pero sin querer adoctrinar sobre una postura concreta. De hecho, cuando la protagonista expresa ideales políticos concretos, no resulta la solución a todos los problemas, sino como ella lo vivió en aquella situación. Solo nos quiere mostrar las inclinaciones que tenía, pero no por ello tenían que ser las mejores. No decreta que sean las correctas. Así que sí, por un lado es un cómic político, pero por otro no nos intenta adoctrinar sobre ello, sintiendo como simplemente reivindica sus derechos humanos y en muchas ocasiones hasta racionaliza a través de la visión de sus padres las situaciones tan duras en las que viven, ya que ellos vienen de una generación previa en la que la apertura moral de mente occidental no había calado tanto aún. El cómic tiene un tono general de ambiente negativo y de crítica, pero no por ello deja de haber buen humor, aunque este humor se apoya precisamente en la penosidad de muchas de las circunstancias a las que son sometidos. Así que Cosmonautas, en definitiva, este cómic, aunque haya sido una lectura sencilla, ¿vale? De fácil lectura al final, no está exenta de ser una lectura de difícil comprensión, sobre todo porque muchas veces intentamos canalizar toda la información en algún tipo de conclusión, ¿vale? Llegar a algo en lo que nos podamos agarrar con nuestra mente occidental. Este cómic realmente hace todo lo contrario. Lo que hace es desbaratar todos los prejuicios que puedas tener occidentales, ¿vale? Para pues acercarte un poco a su sociedad, ¿no? A lo que vivía día a día, para romper estereotipos, pero también para reflejar pues una realidad dura, una realidad difícil en contraposición a la nuestra siempre, y da pues mucha crítica tanto a la suya como a la nuestra occidental, ¿vale? Porque no estamos exentos de un montón de problemas generados precisamente por el capitalismo. Así que sí, realmente esto para su época lo que intentaba era romper un poco esos moldes en los que estaba establecida la cultura occidental en cuanto a la visión que tenía de Oriente, del país de Irán, de toda la guerra, de las causas que lo provocaban, toda esa represión que vivían y todo, ¿no? Para hacer comprender de forma sencilla a todo el mundo pues
esa realidad al final. Y pues yo creo que ahí precisamente radica la genialidad de esta obra, no formalmente como cómic. Y aquí es un poco ya mi valoración personal, ¿vale? No creo que sea un cómic imprescindible de leer, porque te tengas que leer este cómic, porque igual es un cómic brutal y hay que leérselo y es que es una maravilla en cuanto a cómo está escrito en el medio, sino como difusión del contenido que tiene, ¿vale? Creo que es imprescindible ese contenido para abrirnos en la mente a una cultura, a una tradición, a un mundo que no es el nuestro y las dificultades que han vivido, para que lo contrapongamos un poco a la facilidad en la que nosotros vivimos culturalmente, ¿no? Todo lo que damos por sentado, que no sea tan así. Y eso es un poco lo que choca mentalmente muchas veces cuando lees esta obra. Entonces, bueno, espero que os haya gustado un poquito mis reflexiones, las impresiones que haya tenido. Sé que alguna la he dejado un poquito por encima, ¿vale? Porque tampoco quiero ponerme aquí a rajar. Y estas cosas, para hablar de este cómic, vienen muy bien en conversaciones con gente, ¿vale? Para aunar un poquito las reflexiones que haya cogido uno, que haya cogido otro. Creo que este cómic sí que es muy interesante porque te da un montonazo de información y de fácil lectura, ¿vale? O sea, que te lo puedes leer fácil, te lo puedes leer sencillo y no se te hace bola, no se te hace un tostón. Entonces creo que es importante a nivel de difusión lo que ha conseguido este cómic a nivel mundial. Creo que por eso precisamente es imprescindible y no en cuanto a lectura de cómic en sí. Entonces, bueno, no sé si se me entiende. Así que, cosmonautas, por aquí ya terminamos. Espero que os haya gustado mucho las reflexioncillas que he ido haciendo a lo largo del vídeo, ¿vale? Si tenéis alguna cosita que añadir o más información sobre el cómic o alguna cosita súper interesante, por favor, ponedmela en comentarios, no dudéis, ¿vale? Vuestras impresiones y tal, ponedme lo que queráis, ¿vale? Y bueno, por aquí os voy a dejar un listado de varios vídeos de los imprescindibles que he ido haciendo durante estos años, ¿vale? Entonces, pues si queréis disfrutar alguna de las otras obras que se dicen cumbres, ¿vale? Del cómic y mis impresiones sobre ello, pues nada, aquí lo tenéis. Así que nada, nos vemos muy pronto con notas y ya sabéis, a disfrutar. ¡Chao, chao!